Soy Cristian Uribe Hidalgo y soy parte del equipo que compiló esta obra de pensamiento marxista, crítico y revolucionario. Soy Javier Soto Díaz y soy parte del equipo que compiló el libro Pensamiento marxista, crítico y revolucionario. Actualmente han ocurrido una serie de eventos, como el COVID-19, que nos obligó a retomar las actividades presenciales y además ver desde otra mirada el conflicto o las consecuencias de esta pandemia, que no solamente fueron en cuanto a la salud, sino también económicas y aumentaron la brecha de desigualdad. Por ello nos dimos a la tarea, un grupo de estudiantes, ahora ya egresados, a poner sobre la mesa los conflictos que tenemos ahora a partir de una metodología científica, a partir del marxismo, y con ello poder observar y dar también alternativas viables de qué hacer hoy en día con este contexto. Lo consideramos algo importante porque en una época en donde damos todo por el progreso, se ocurren ciertos eventos y factores que nos vamos desgastando poco a poco como personas, como individuos y en nuestra psique también. Si es necesario retomarlo es porque el marxismo no solo se trata de una filosofía económica o política, sino que es un análisis pues precisamente para entender cómo se ha desarrollado toda esta explotación que hay detrás de nosotros como individuos y de cómo nos manejan las élites a través de las ideas y por supuesto también a través de las formas en las que se estructura la sociedad. Si hoy hablamos de marxismo no es por gusto, no es por agrado, sino porque es una necesidad para que podamos nosotros liberarnos de las cadenas que nos han puesto para trabajar largas jornadas, para hacer menos a las personas indígenas, por ejemplo, a las mujeres, o inclusive hacernos menos a nosotros mismos con estas filosofías en las cuales tenemos que darlo todo sin importar lo que suceda. En esta obra, Pensamiento marxista, crítico y revolucionario, editado, publicado por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, UACM, podemos encontrar diferentes disciplinas dialogando entre sí, desde temas que tienen que ver con el género, la liberación de la mujer y otras luchas que se dan a nivel local, por ejemplo, el de las comunidades indígenas. ¿De qué forma observamos que el marxismo permite no solamente observar de qué forma se manifiestan los movimientos a favor de ciertos grupos, sino también dar alternativas para saber cómo ir en contra del sistema, cómo funciona y cuáles son las herramientas con las que contamos, particularmente cada grupo que lucha, para unirse a otras luchas y por ello tratar de dar una transformación de raíz al sistema. En estos 18 ensayos que hemos compilado en esta edición, nos dimos a la tarea de buscar aquellas voces y textos que hicieran eco en nuestra realidad, lo cual obviamente es muy complicado. Sin embargo, consideramos que eran los más adecuados para llegar a más gente y de esa manera pues hubiera una apertura mayor al marxismo. Porque si algo hay que señalar es que la gente por lo regular siempre ha visto el lado más malo debido a otras experiencias. Sin embargo, pues lo que nosotros proponemos es que puede haber una alternativa, que sí es posible alcanzar estos deseos del sistema marxista, pero que obviamente representa un reto, tanto moral como económico como político, porque es una realidad que el sistema que hoy tenemos es dominante y que difícilmente va a soltar la dominancia. En esta obra de pensamiento marxista, crítico y revolucionario, editado y publicado por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, aborda 19 experiencias distintas sobre cómo leer la realidad desde el marxismo. Una de ellas me gustó mucho, la recuerdo porque habla de la perspectiva de género en Marx. Retomar
las experiencias de mujeres que han estado también en el trabajo que hizo Carlos Marx durante su tiempo, y estamos hablando del artículo que podrán encontrar, que es Eleanor Marx, la otra autora del Capital. Aquí se aborda, grosso modo, sobre el papel que tuvo Eleanor Marx para ayudar a las reflexiones y a la escritura de esta obra, de quien se habla poco. La historia la relega a un lado por esta dominación en contra de las mujeres, pero aquí también hacemos una crítica sobre la realidad y sobre cómo las mujeres también contribuyen para el pensamiento emancipador. Otro de los artículos que podemos hallar de interés aquí, en Pensamiento Marxista, Crítico y Revolucionario, es el socialismo y el hombre en Cuba, entre el arte y la revolución. Porque normalmente creemos que el arte es solamente algo para percibir, para apreciar y disfrutar. Pero a lo largo de la historia, la realidad es que el arte también ha servido para imponer ideas y sobre todo hablar de política. Hoy podemos alcanzar espacios mayores justamente a través de esta politización del arte, pero un arte que nos ayuda a entender justo nuestra posición y cómo podemos cambiarla a favor de una comunidad mayor. No por nada, los grafitis han sido una especie de revolución también en ese sentido, ya que van en contra de lo bello, de lo que nosotros consideramos arte. Por eso creemos que precisamente el arte es otro método para hacer política pero sobre todo hacer revolución. Sobre este artículo es muy interesante ver cómo se entrelaza lo que se reflexiona y lo que está ocurriendo actualmente. Cuba, ante un genocidio, un bloqueo que no permite adquirir lo más básico para su gente debido al imperialismo estadounidense, nos lleva a reflexionar cuáles son los mecanismos del sistema que obligan a que exista esta situación desafortunada. Por eso este artículo nos ayuda a pensar también cómo desde el socialismo le ha permitido a Cuba resistir durante más de 60 años este bloqueo inhumano. La publicación de Pensamiento Marxista, Crítico y Revolucionario por parte de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México representa un logro. A decir verdad, que la universidad permita a sus propios estudiantes tener esta apertura, pero sobre todo llegar a este tipo de resultados, pues habla de una universidad que se esfuerza y que busca, pues justo, ¿no?, crear esta comunidad y esta apertura a la discusión que en ocasiones en México no se alcanza. Es un logro, es un orgullo y sobre todo es algo que debe ser referente para todos. Esta obra, Pensamiento Marxista, Crítico y Revolucionario, es el resultado de un esfuerzo colectivo que se hizo tanto de personas egresadas de aquí, que con el conocimiento que adquirimos durante nuestra formación universitaria, nos ha permitido crear puentes de diálogo, de reflexión y de acción con otras comunidades fuera de la universidad. Por eso encontramos en esta obra reflexiones desde la UACM, pero junto con personas que han tenido diferentes experiencias desde el pensamiento marxista. Pues finalmente no nos queda más que invitarlos a que se acerquen a la obra Pensamiento Marxista, Crítico y Revolucionario, publicado por la UACM. Nosotros, como egresados, tanto de Ciencia Política y Administración Urbana como de Creación Literaria, no nos queda más que invitarlos a que se acerquen a este tipo de reflexiones.